hay una cosa que el laico común o está escuchando hoy día, ¿no? Y es la palabra modernismo, ¿no? Hay unos que a favor y otros en contra, otros dice, y uno dice, no, eso que está pasando en la iglesia, eso es modernismo. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, nosotros como laicos decimos, cuando escuchamos algo moderno, decimos, oye, pero ¿qué de malo puede tener lo moderno si lo moderno es comodidad, confort, mejor calidad de vida? ¿Cómo que el modernismo resulta ser algo malo o algo que no es conveniente? ¿O podría aclararnos esa duda? Bueno, bien, está muy bien la pregunta. Porque también uno puede hablar de modernismo, a ver, hay que encajar bien el tema, porque uno puede hablar de modernismo, por ejemplo, en pintura, puede hablar de modernismo en música, en literatura, la corriente modernista. Bueno, ahora yo voy a intentar enfocar esto concretamente en lo que hoy conocemos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana como el modernismo, ¿no? Algunos también lo llaman a esto progresismo, ¿no? Pero más o menos es la misma persona cambiada de atuendo, de vestimenta nada más. Eh, a menos el término modernismo, tal como nosotros lo conocemos al día de hoy en la Iglesia, proviene más bien del siglo XIX, de 1800, todo el siglo XIX, posterior a esa tremenda revolución, sangrienta revolución que fue la Revolución Francesa, ¿no? Una revolución totalmente antipopular porque fue contra el pueblo, impía porque fue contra Dios, burguesa porque fue a partir de los grandes burgueses los que hicieron la revolución. Bien, y a partir, después de ahí en adelante, como ha sucedido muchísimas veces siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, eh, había dos posturas concretas, bien concretas. ¿Qué hacer con esto que era una revolución claramente liberal y anticristiana? A menos así concebida durante todo el siglo XVIII, 1700, fue preparada esta revolución francesa tremenda por los grandes pensadores, como seguramente alguna gente recordará los nombres, Rousseau, Voltaire, Diderot, todos estos personajes nefastos que bien anticristianos. Y entonces la iglesia en el siglo XIX, 1800, se vio con, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Y un sector de la iglesia, ante esta avanzada de estas corrientes anticristianas, positivistas, racionalistas, naturalistas, una corriente, una parte de la iglesia, un sector de la iglesia, desde el punto de vista de la iglesia militante, quiero decir, de los bautizados, dijo, bueno, hay que subirnos al carro de la historia, ¿no? Hay que tratar de aprovechar no tenemos que enfrentarnos al mundo y tenemos que intentar bueno, acoplarnos a él. A su vez, va al mismo siglo XIX, 1800, el gran siglo de los descubrimientos, de la máquina de vapor, bueno, en fin, de la luz, de la electricidad, en fin. Muchos decían, bueno, evidentemente el mundo va progresando, progresa con las máquinas, progresa con el modo nuevo de trabajar, con la famosa revolución industrial. Por lo tanto, como el mundo va avanzando, también la iglesia debe avanzar, debe progresar, debe modernizarse. Entonces un sector de la iglesia, laicos y clérigos también, dijeron lo que tenemos que hacer es no oponernos a este movimiento que va en avance. Bueno, hay todo un tema de fondo filosófico, teológico, que ahora no explico demasiado, pero para resumir simplemente, tenemos que intentar hacer que la iglesia vaya mutando, vaya, vaya acoplándose, vaya cabalgando con los tiempos modernos. Y esto se le va a llamar la herejía del modernismo. Una herejía que va a ser condenada por algunos papas, por ejemplo, el famoso Papa Beato Pío IX, Pío IX, con el Silabus, con la Quanta Cura, etc. Y después, bueno, más adelante, naturalmente, con el gran papa que va a condenar el modernismo, ya llegando al siglo XX, San Pío X, ¿no? San Pío X va a ser uno de los grandes papas que va a condenar y es más, al punto tal va a quedar casi estigmatizado, perdón, por el papa que luchó mucha fuerza contra este movimiento llamado modernismo. Con el tiempo eso, al parecer, va a quedar como, algunos van a creer que van a quedar como estancado, pero después va de vuelta a resurgir en todo el siglo XX y se lo va a llamar después progresismo. Modernismo, progresismo, es más o menos lo mismo. Es una herejía, si uno tiene que resumirlo y hacerlo una cosa, una especie de bien pedagógico. Es una herejía que plantea que así como el mundo se moderniza en su técnica, también la iglesia debe ir modernizándose, incluso a fuerza de dejar de lado los dogmas, la moral, lo que siempre se ha venido creyendo desde el siglo primero en adelante, ¿no? Padre, mire, yo le voy a contar una anécdota de mi vida para ilustrar. Yo tuve mi conversión tardía.
Yo Ujú, cuando me convertí tenía 30 años, o sea, yo nací en la década del 60, o sea que fue aproximadamente en el 1993. ujú. Pero ya era un adulto, y yo le doy gracias a Dios por eso, por la siguiente razón. Cuando yo empiezo a leer, ser autodidacta y demás, entonces yo me busco los autores que yo consideraba, ¿no? Y entonces había autores que yo admiraba mucho, había Antonio Rollo Marín, también algunos que recomendaba. Y de repente, ¿qué ocurría? Que yo me encontraba con el clero, y por eso digo que gracias a Dios era un adulto. Yo me encontraba con el clero y el clero me sacaba la espada. ¿Cómo tú estás tan anticuado? ¿Cómo? ¿Qué estás leyendo? Entonces yo quedaba un momento, un momento. Entonces aquí se trata del último libro. Ya era un adulto, no me iban a echar de cuento. No se trata del último libro, se trata de ver la consistencia. Pero eso, padre, de que ya leer a Santo Tomás de Aquino, de leer a autores clásicos, como que ya eso no, y hay que leer el último autor que viene con la última teoría. Yo pienso que es lo que los laicos vivimos muy a propósito y que escuchamos en las homilías a propósito de los frutos de lo que usted está hablando, padre. Sí, bueno, es que muchos, esto hay que decirlo, muchos sacerdotes están, o sea, han recibido una formación en seminarios donde la formación es bastante pobre, ¿no? Yo no estoy culpando a nadie, acá no estoy diciendo que uno está hablando estrictamente mal de otro, yo no hablo mal de las personas, sino de concretamente de las ideas. La Iglesia ha condenado esto del progresismo, del modernismo, pero muchísimas veces, muchísimas veces. Lo que pasa es que es una herejía que, a diferencia de otras, se encuentra como justamente el Papa Pío IX va a decir esto, ¿no? En las venas mismas de la Iglesia, ¿no? Está metido adentro. ¿Por qué digo a diferencia de otras herejías? Porque, como ustedes sabrán, en general la herejía es tomar una parte de la verdad católica, ¿no? Viene el verbo aireo, en griego significa tomar, agarrar, ¿no? Sacar, tomar una parte de la doctrina católica, eso que es lo que atrae finalmente lo bueno, y mezclarla con cosas que no son católicas, ¿no? Habitualmente las herejías plantean lo siguiente: se ponen de enfrente, en la vereda de enfrente, en la calle de enfrente, digamos, de la doctrina católica, de la Iglesia católica, y comienzan a tirar piedras, ¿no? O sea, entonces yo soy arriano y digo, por ejemplo, que Jesucristo exactamente no es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, ¿no? Es un superhombre, una gran criatura, etcétera, pero y me voy del otro lado de la iglesia, digamos, ¿no? Yo soy protestante y digo, no sé, a ver, no creo más en el sacrificio de la misa, soy luterano, no creo más en la confesión, entonces me hago una secta aparte. Bueno, el modernismo barra progresismo, que estamos haciendo sinónimos, plantean que no hay que irse afuera, ¿no? Hay que intentar cambiar la iglesia desde adentro, minándola desde dentro y haciendo que poco a poco se vaya modernizando. Y lamentablemente muchos sacerdotes caen en esto o han caído en esta herejía, ¿no? Pensando que cuanto más moderno uno, o cuanto uno, el último descubrimiento de algún tema, no, sí. Y la iglesia se ha mantenido durante 2000 años porque siempre intenta hablar de lo mismo. O sea, el siempre en lo mismo. Sempre in idem, dicen algunos, ¿no? Siempre, o sempre idem, siempre igual, siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no vamos creando una verdad, sino que vamos transmitiendo lo que uno ha recibido de Jesucristo y a su vez de los apóstoles, ¿no? Por eso es que la iglesia decimos que es apostólica. La iglesia no es poseedora de la verdad, es administradora, ¿m? Porque la verdad le viene de Dios directamente, ¿no? Pero no puede modificarla porque no es propia. ¿M? Entonces, padre Javier, es que vamos hablando del mismo hombre y yo quisiera tocar un punto sensitivo, la moral. Mire, fíjese algo importante. Una de las frases que se me quedó marcada de Fray Antonio Rollo Marín, él decía que la moral, en esa época, él estaba escribiendo en la década del 60, decía, la moral pareciera que se está dedicando a estudiar cómo rozar el pecado sin que sea pecado, en vez de preocuparse de elevar al hombre a la virtud. A mí me parece que un poco de eso estamos hoy en día, estamos como conformando. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo crudo. Es, por ejemplo, cuando alguien dice ahora, mira, yo prefiero que un sacerdote se vaya con una mujer que se vaya con un hombre. Digo yo, oye, pero tanto una cosa como la otra es mala, pero hemos llegado a un momento donde, bueno, sí, yo sé que una cosa es contra natura, pero como que estamos tolerando el pecado y mira, no es tan malo, ¿qué te pasa? Fíjate, no te pongas tan así. ¿Por qué? Entonces, ¿yo será eso consecuencia del modernismo, padre?
Sí, bueno, porque el modernismo tiene sus facetas en distintos ámbitos, no solamente el modernismo en el ámbito del dogma. O sea, por ejemplo, no sé, en la herejía modernista, uno de los famosos herejes del siglo XIX, Renan, planteaba que Jesucristo, por ejemplo, no, todos los milagros de Cristo no eran verdaderos. Entonces planteaba que, no sé, que en realidad cuando Jesús caminó sobre las aguas, en realidad no fue que caminó sobre las aguas, sino que en realidad había piedritas, entonces, bueno, podía caminar arriba de las piedras como si fuesen todos los discípulos y la gente que lo seguía tan estúpida, ¿no? O que, por ejemplo, típica herejía, ¿no? Que en realidad Jesús no multiplicó los panes cuando estaban en el desierto con los judíos que lo seguían, sino que en realidad lo que hizo fue abrir el corazón de los judíos para que cada uno de su zurrón sacase entonces un poco de pan y lo compartiera. Bueno, un milagro de ese tipo de compartición, decía más o menos, ¿no? Pero sino que también se aplica el ámbito moral. Y así como entonces se plantea que el dogma va cambiando y hay que entender de modo distinto los misterios sagrados o los misterios de la vida de Cristo, como se llama en la Suma Teológica, también en el ámbito de la moral tenemos que decir que no, bueno, que antes se creía esto, bueno, porque la gente era un poco más rudimentaria, más ignorante, más inculta, pero ahora que somos gente más bien moderna, bueno, tenemos que entender que no, que la rigidez de los antiguos no es para los tiempos actuales. Entonces, así como antes se creía, pongámosle, no sé, bueno, que el sacerdote debe estar entregado a ejemplo de Jesucristo, por entero a las almas, por eso es que hace sus votos de celibato, en fin. Bueno, ahora no, porque la verdad es que se entiende que el hombre necesita la compañía, del afecto de la mujer, de los hijos, etcétera. Entonces, bueno, por lo menos hagamos una abolición del celibato sacerdotal y acoplémonos a los tiempos modernos, ¿no? Y lo mismo con la homosexualidad, lo mismo con lo que sea, o sea, es ir devaluando, ir edulcorando los mandamientos y a su vez no predicándolos, porque pues, yo en esto hago una especie de desafío público. ¿Cuántas veces uno ha escuchado en su parroquia predicar sobre los mandamientos de la ley de Dios? Bueno, vamos a explicar el primer mandamiento, vamos a explicar qué significa el tercer mandamiento, vamos a explicar lo que significa. ¿Cuántas veces uno ha escuchado incluso en su parroquia hablar sobre lo que se conoce como las postrimerías, ¿no? Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Son las cosas postrimeras que van a venir al final de nuestros días. Todos estamos hechos para un día, vamos a morir. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado? Entonces va como devaluando esto. Y por lo tanto, bueno, como quien no vive como piensa, termina pensando como vive, vamos como amoldando nuestro planteo moral católico al mundo moderno. Y como el mundo moderno está en permanente cambio y está en esta posmodernidad líquida que ya no tiene sustancia, no tiene esencia, y entonces, bueno, la moral es cambiante, la moral es subjetiva, cada uno hace lo que quiere según su propia conciencia. A eso también en eso también estamos hoy por hoy sumergidos, ¿no? Padre, hay una pregunta que yo quisiera hacerle. Mire, parte de la postura de esto que se habla, aunque para un teólogo como usted eso es infantil, pero tal vez para un laico no lo es. La visión era de que antes del 60 los sacerdotes eran muy duros, la iglesia era muy dura, trataba a los laicos como decimos en Panamá, trapo de fogón. Era una cosa que la iglesia se empieza a humanizar después y que en base a eso va ese proceso de hay más empatía con la gente. ¿Es cierto esa visión de la iglesia, padre? Bueno, yo en eso lo puedo compartir en parte. Puedo compartir en parte. En- Porque, a ver, me parece primero me parece el querer poner una fecha, siempre en historia es muy difícil poner fechas, ¿no? O sea, fechas cuando hay un acontecimiento que es muy claro, bueno, sí, perfecto, no sé, no sé, a ver, el 25 de mayo de 1810 fue la autonomía aquí en mi país. Bueno, es bien claro, tal día. Pero uno tiene que decir, bueno, ¿cuándo fue la caída del Imperio Romano? Y bueno, hay que ponerse de acuerdo para más o menos poner una fecha. Por eso cuando uno arbitrariamente dice, bueno, a partir de la década del 60, a partir del Concilio Vaticano II, a partir de... En realidad es un poco injusto eso. ¿Por qué digo? Porque los que comenzaron a querer cambiar el mundo, pongámosle, a nivel eclesial, en la década del 60, y lo que se conoce como el llamado famoso posconcilio, ¿no? En realidad no nacieron el día anterior. Acá está el punto. O sea, ya venían de antes. Todos estos personajes, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Rezaban la misa tradicional, la misa tridentina, todos estos personajes conocían el latín, todos estos personajes conocían supuestamente la teología, buena teología, pero no es que nacieron el día anterior, no nacieron el 1 de enero del 60. Esto ya venía de antes. De hecho, por eso arranqué diciendo que el modernismo no viene del siglo XX, viene del siglo XIX,
Y si uno se quiere ir aún más atrás todavía, tenemos que remontarnos a la Revolución Francesa, al mundo, a la Revolución Protestante y más todavía al nominalismo o a la decadencia de la escolástica. Sería irnos muy lejos, muy lejos. Entonces, por eso digo, de cierto modo, casi así como taxativo. Empezó en tal fecha, bueno, quizás ahí comienza a manifestarse de modo más abrupto, más grosero, si queremos, aquellos que querían un cambio en la iglesia a lo que dé lugar, ¿no? Un cambio que muchas veces no se sabía hacia dónde se iba, ¿no? Porque cuando uno tiene un fin, bueno, busca un camino. Entonces, bueno, este es el mejor camino para llegar a ese fin. Pero la verdad que el cambio por el cambio fue bueno, así como la década de 60, ya que estamos en ese punto, el famoso prohibido prohibir, también se metió a veces en los ambientes eclesiásticos. ¿Y por qué digo que estoy en parte de acuerdo con eso? Porque creo que sí, que pues tiene que haber algo de cierto, debe haber algo de cierto por lo que uno escucha ya de personas físicas que a uno le cuentan cuando eran pequeños, que a veces el clero, en algunos ambientes por lo menos, se encontraba bastante distante de la población normal, digamos civil, laical quiero decir. Por eso, por ejemplo, ya que estamos en pleno siglo XIX, como que admiraba bastante la acción evangelizadora, por ejemplo, de Don Bosco, de San Juan Bosco, un cura que se ponía a jugar al fútbol con los muchachos en el norte de Italia, en Turín, y que fundaba su oratorio, y obviamente que había varios de esos también, había varios Don Bosco por la iglesia, pero también había una especie de cáscara medio tipo farisaica que se había en algunos ambientes, yo no estoy diciendo que sean todos, ¿no? Se habían apoderado de algunos sacerdotes, que quizás con muy buena doctrina, pero después en la práctica capaz que hacían un poco de aguas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? El enemigo de la iglesia se tomaba estos ejemplos para satirizar la imagen del cura retrógrado, oscurantista, con cara siempre aburrido, criticando a la gente, levantando el dedo inquisidor. Pero no creo que sea esto, por eso digo que es en parte, no creo que esto haya sido la mayoría de las personas. Por cierto, no ve la vida de muchos sacerdotes ejemplares y no fue así. Pero bueno, es lo que también se aprovechó en un puntito y se exageró, ¿no? Pero bueno, creo que por eso digo en parte. ¿Mm? Mire, padre, y curioso, San José María Escrivá Balaguer, cuando planteaba su memoria, decía que en esa época, a principios del siglo XX, se debatía si los laicos podían ser santos o no, porque los ser santo era de los religiosos, los Claro, consagrados. Y exacto. también tuvo que ver un poco eso, Antonio Rayo Marín dice que cuando él sustentó su tesis doctoral, de teología de la profesión cristiana, uno de los debates que se hacía era si los laicos podían o no ser santos, o podían elevarse a nivel de la gracia, porque era una gente que vivía en un mundo tan disoluto que es difícil, ¿no? Pero yo me voy al otro extremo ahora, padre. Ahora del cura que era muy severo, que era medio gruñón, que podía decir que era exigente. Ahora el cura demasiado amigo. O sea, entonces yo me pongo en el lugar yo como tengo 4 hijos, padre, qué equilibrio, ¿no? Uno tiene que exigirle a los hijos para que den lo mejor, pero sin que ellos perciban que uno le está condicionando el cariño, ¿no? Entonces yo sé que es un equilibrio difícil, pero también el papel del sacerdote de que si no le exige, si le dice a la gente que lo mínimo, entonces la gente da lo mínimo. Usted le dice, bueno, mira, la iglesia pide nada más ir a la misa una vez al año, y te confiesas una vez al año y qué sé yo, y bueno, y ahí estás cumpliendo. Y entonces también es el papel, creo que se perdió ese papel, que muchos laicos incluso me han dicho en privado. Yo quisiera que el sacerdote nos exigiera más en el sentido de que nos enseñara qué tanto es necesario hacer, qué tanto de más hay que hacer para salirse del montón o hacer más. Y nos quedamos siempre que, bueno, sé un buen hombre, no le pegues a tu mujer, no te excedas en el alcohol. Y yo digo, bueno, pero ese es un buen ciudadano, ¿no? Mm. Básicamente. Entonces, padre, Sí, hay un librito se llama así, un clásico, un hermoso libro que era el libro de cabecera de San Pío X, ahora si no me equivoco, lo tenía siempre en su mesa de luz, ¿no? En su mesa de noche, que se llama El alma de todo apostolado, de Don Chautard se escribe, ¿no? Y él hablaba de que, obviamente, ¿qué es el alma de todo apostolado? La vida interior, ¿no? La oración, ¿no? La unión con Dios, porque si uno no tiene unión con Dios está en el horno. Digamos, todo lo que uno hace hacia afuera es pura cáscara y no tiene fruto. Por eso uno se tiene que darse cuenta de los frutos. Uno se está dando cuenta si reza bien, si obra bien, ¿no? Y
él decía una frase que a mí siempre me quedó muy marcada, la voy a decir de memoria, capaz que me equivoque, que decía algo así como, a un pueblo, perdón, a un sacerdote santo corresponde un pueblo piadoso. A un sacerdote piadoso corresponde un pueblo bueno. A un sacerdote bueno corresponde un pueblo mediocre. Y a un sacerdote mediocre corresponde un pueblo impío, ¿no? Es decir, siempre hay un grado menor, y yo esto se lo aplico siempre a los papás, a las mamás, o sea, a la vida familiar, ¿no? De cómo son los papás. Uno quiere darse cuenta cómo son los papás, mira a los hijos. Es muy sencillo. Entonces, el sacerdote es alguien que ha dejado el mundo, ha dejado su profesión, su familia, la posibilidad de engendrar familia, la posibilidad de ser una persona rica, bueno, en fin, con las cosas del mundo, y tiene que destacarse. Si la única vida que uno tiene es esta, entonces tiene que intentar destacarse en qué, en la santidad, y a su vez de ese modo hacer esa gran obra de caridad, una obra de caridad espiritual, porque no existe la única obra de caridad, no es la de dar de comer al hambriento o vestir al desnudo, que está muy bien. Hay una obra que todavía aún es mayor, dice Santo Tomás, que es la de tratar de llevar las almas al cielo. Entonces intentar elevar hacia arriba, levantar la vara, para que de su parroquia haya gente santa. Porque si en mi parroquia no hay gente santa, y entonces evidentemente que yo no estoy, alguna cosa no estoy haciendo bien. Por eso la exigencia para nosotros sacerdotes, no solamente de vivir una vida santa, de intentar ser santos realmente como todo bautizado, sino también de algún modo exigir la santidad a los que tengo, entre comillas, a cargo, porque uno está pastoreando. Bueno, y después hay ovejas que son de todo tipo, ¿no? Hay ovejas que se dejan pastorear más fáciles y otras que no. Pero bueno, la obligación del sembrador es sembrar, es tirar semilla. Padre, mire, hay un tema que creo que para lo menos en mi experiencia es muy sensitivo para los laicos, y es la Mm. escritura. Y la Sagrada Escritura generalmente nosotros les concedemos mucha autoridad. Y efectivamente, incluso los protestantes, el diálogo con los protestantes es con la Biblia. A mí me toca, ese es uno de mis trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué les planteo yo? Que se hace mucho daño cuando se pone en duda lo que enseña la Biblia. Yo he visto comentarios de sacerdotes que dicen que San Pablo era misógeno, ¿no? Y comentaristas bíblicos, por ejemplo, de que, bueno, eso de que la resurrección fue una elevación en la mente de la gente. Entonces, eso son cosas. Recuerdo cuando invitamos una vez a un programa de televisión a un sacerdote y era un poco de entrevista, entonces mi compañero que era el entrevistador me preguntó a mí que yo sabía de la transfiguración y bueno, yo expliqué y cuando le tocó al sacerdote dice, bueno, sí, hay que explicar eso, eso es una teofanía. Entonces dice, bueno, padre, explíquenos que es una teofanía, pero le dijo el hombre con mucha gracia, pero tenga cuidado que aquí está Roquel y él no está de acuerdo con eso de que eso fue una imagen mental. Entonces tuvo que hacerle como mandarle esa seña para que no fuera y no dijera en televisión algo. Entonces, padre, ¿qué recomienda usted para un laico que trata de leer la Biblia y que recomiendan de que, hombre, ¿sabes qué? Búscate un comentario bíblico, porque claro, uno no tiene la formación y tiene que leer la Biblia. Bueno, la primera cosa es que, a ver, la revelación es una sola, que se puede dividir en dos partes, ¿no? La Sagrada Escritura, ujú, y la Sagrada Tradición. Digo porque mucha gente, incluso católica, no sabe esto. Algunos hablan que son como dos fuentes de la revelación, la tradición y la escritura, pero en realidad es el mismo Dios que se revela por medio de lo escrito o lo dicho. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es bueno, la Biblia, ¿no? Toda persona, yo tengo acá una Biblia, así como tengo también rollo marín, mire, para que sepan que lo tengo siempre en mi escritorio. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Son aquello que San Juan, el apóstol San Juan, el más joven de todos, el último de los cuatro evangelistas, dice al final de su evangelio, ¿no? El cuarto evangelio. Hay muchas otras cosas que Jesús dijo, hizo, que no están puestas en estos libros, que si hubiese que exponerlas no alcanzarían todos los libros del mundo. Bueno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la revelación de Dios mismo, que primero se revela en este caso a los apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, y después algunos de estos apóstoles pone por escrito, ¿no? Y por eso se llama Sagrada Escritura. Pero ¿qué es la Sagrada Tradición con T mayúscula, no con T minúscula, como una tradición de hombres, ¿no? Una tradición de mi pueblo? No, no.
es aquella enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dejó también a los apóstoles, pero que no quedó compilada por escrito, ¿no? Porque no podía escribirse todo. ¿Y cómo se fue y cómo se va conociendo? Por los primeros autores, los padres de la iglesia. Obviamente la Sagrada Tradición muere con el último apóstol, que es San Juan, justamente evangelista. Es todo lo que se creyó siempre, en todo lugar y por todos. Por eso si en algún momento, a mí dice, bueno, a ver, en algún momento en la iglesia, en 2000 años, se creyó que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo fue una especie de imagen mental que se hicieron los apóstoles por el deseo que tenían de ver a Jesús glorificado antes de la cruz. ¿Dónde está? ¿En qué padre de la iglesia está esto? ¿Qué papas lo dicen durante 2000 años de cristianismo? Ninguno. Entonces, por lo tanto, esto no es verdad, no puede ser verdad. ¿Qué debe hacer un laico? Me pregunta a mí. Bueno, cuando uno tiene dudas, claro, porque no todo el mundo se ha dedicado a la teología, no tiene por qué tampoco hacerlo, ¿no? Es cierto, no hace falta ser teólogo para irse al cielo. Basta con el catecismo y con tratar de cumplir con los mandamientos. ¿Qué hace falta hacer? Hay que buscar una Sagrada Escritura, si quiere tenerla, con comentarios católicos, ¿no? Católicos, ¿no? Con comentarios que tengan a los padres de la Iglesia, a Santo Tomás de Aquino, a los santos. Esta Biblia que yo tengo aquí encima, la que estoy, es la Biblia comentada de Straubinger, un gran sacerdote alemán que en pleno tiempo después apenas estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial, se exilió, estuvo aquí en mi país, en Argentina, y tradujo del hebreo, del griego y del latín al español, en este caso la Biblia. Lamentablemente yo no sé si se encuentra fácilmente en Panamá, pero está digitalizada por completo en internet. Yo lo tengo subido a mi sitio que no te la cuenten, así que lo pueden descargar de ahí, al menos como para ir leyéndolo. Pero ahí tienen los comentarios de los santos, del magisterio de la iglesia de 2000 años, de los santos padres de la iglesia. Entonces de ese modo uno se saca de encima primero la tentación protestante de querer interpretar, a ver qué me quiere decir a mí, qué quiere decir este pasaje. Bueno, mire, ya está interpretado. Ninguna profecía, de la primera carta de San Pedro, es de interpretación privada, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, rápidamente me saco la duda porque digo, a ver, voy a la fuente. ¿Qué ha entendido siempre la iglesia por este pasaje, ¿no? No, padre, ya se acabó este segmento, pero quiero terminarlo diciendo de que me alegra mucho escucharle. Yo sufrí mucho con eso del judío marginal y todas estas cuestiones, que yo le daba gracias a Dios que la mayoría del laicado no le llegaba a eso, pero sí afectó a los pastores de ese laicado. Recuerdo que Benito XVI tuvo que hacer una contestación sobre ese tema, pero ese estilo de interpretación hace mucho daño. Pero hay una cosa que es esperanzadora. Es esperanzadora. El Espíritu Santo protege al pueblo, sea por ignorancia o por instinto. Dice, esto no me suena. Esto no estudié teología, no fui a la gregoriana, pero esto, y eso en todos los países. Así que damos gracias a Dios por eso. Y vamos a la pausa. Para le advierto que lo que viene ahora es un tema que ha traído controversia, que es la liturgia. Porque, claro, el morenismo también ha afectado a la liturgia. Y yo quisiera conversar porque muchas inquietudes de los laicos sobre la liturgia de la iglesia. Entonces, entrando en esto, estábamos hablando con el padre de un tema que es doloroso para los laicos porque, de alguna manera, nosotros nos sentimos impedidos de opinar. Me recuerdo un sacerdote que me dijo, Roquel, tú laico procura no meterte en temas litúrgicos porque yo, bueno, sí, yo y tampoco lo hago. Por eso siempre busco un sacerdote para que nos hable. Pero efectivamente parte del abuso se dio y que fue poco a poco. Yo recuerdo, por ejemplo, padre, de que había gente que decía que acá le decimos chicheme a una bebida que se hace con maíz. Entonces la gente decía, o chicha fuerte, que es una bebida que se hace con caña y se fermenta, y había gente que decía que se podía consagrar con eso, ¿no? Y que en vez del pan ácimo, si aquí en Panamá se usaba la tortilla de maíz, entonces era tortilla de maíz, porque había que inculturalizar el evangelio. Entonces, que este tema de la liturgia muy europea, que nosotros los latinos aquí somos diferentes, tenemos otra sangre, otra forma, y nos están imponiendo culturalmente esta liturgia que tenemos que hacer más panamizada, menos que en Argentina ya más al estilo argentino. Entonces, ¿qué usted nos puede explicar de esto de la liturgia y esa famosa supuesta inculturalización? Bueno, la liturgia es la expresión de lo que uno cree, ¿no? Por eso hay una famosa frase que se usa mucho en la iglesia que dice así, lex orandi
significa la ley de lo que se reza, lex credendi, y se aplica en la norma, en cómo se reza, ¿no? Lex orandi, lex credendi. Según cómo se reza, según cómo se cree. ¿Y qué intentamos hacer con la liturgia? En primer lugar, el fin de la liturgia tiene un fin, se llama así en teología, latréutico. La latría, el culto de la tría es el culto que se le da nada más que a Dios, al único Dios verdadero, ¿no? A Dios nuestro Señor. Y es por eso que la liturgia está hecha en primer lugar, no para los hombres, esto es súper importante, ¿no? Sino para Dios, ¿no? O sea, cuando uno va a misa, el sacerdote no está haciendo un show para la gente que está escuchando misa. Ahora se dice participando de la misa, fíjense cómo se van cambiando las palabras y tiene un sentido muy importante, ¿no? Antes uno decía, se decía en el catecismo, oír misa todos los domingos. Ahora dice, no, participar. ¿Por qué? Porque aun cuando no hubiese gente, el sacerdote lo que está haciendo, está sacrificando a la víctima inmolada en el altar de modo incruento, o sea, sin derramamiento de sangre. De vuelta Jesús no chorrea sangre, sino que es bajo las especies eucarísticas de pan y de vino, para dar un culto a Dios, el culto debido al Dios verdadero. Bien, muy bien, perfecto. ¿Qué sucede? Que algunos han planteado que esta liturgia católica debe ir modificándose según las etapas, según los tiempos, según los lugares, y entonces pasan estas barbaridades de decir, bueno, en vez de consagrar con vino de uva, no, vamos a hacer ahora, porque la gente más moderna, la consagración con Coca-Cola. Esto que digo es cierto, o sea, esto que estoy diciendo no estoy inventando nada. Hubo sacerdotes que dijeron hay que consagrar con Coca-Cola y con galletas, ¿no? Simplemente, bueno, porque es más divertido, hay que amoldarse a los tiempos modernos. Bueno, el problema está en que si nuestro Señor Jesucristo se hubiese quedado bajo las especies de Coca-Cola y de una galleta de chocolate, pues excelente. Entonces tenemos que estar consagrando aquí en la China. No, pero lo cierto es que no fue así. No fue así. Se comprometió a estar bajo las especies eucarísticas, decimos en el catecismo también bajo los accidentes, ¿no? La cualidad, el sabor, el peso, etcétera, del pan y del vino comunes, como se entiende como alimento y bebida normal que todo ser humano, todos los seres humanos conocen. Ahora, con esta propaganda de la inculturación del Evangelio, es cierto que la Iglesia va llegando a ciertos lugares y puede poco a poco ir tomando cosas que son lícitas de la época, del lugar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pongámosle, uno puede ir modificando el modo en que habla en una homilía, por ejemplo. La homilía es un sacramental que va disponiendo los sacramentos. Si uno se iba a la Francia o a Panamá mismo, de las primeras homilías de los primeros siglos, de los primeros misioneros, seguramente la homilía era un poco más larga. ¿Por qué? Porque antes la gente no tenía televisión, no tenía internet, no tenía celular, no tenía WhatsApp, entonces tenía mucha mayor capacidad de concentración que nosotros. El cura hoy da una homilía de 1 hora y la gente a los 10 minutos se acabó la atención, porque no tiene. Entonces el sacerdote ahora está obligado a decir algo bien breve, conciso, según el catecismo, según lo que dice el Evangelio, para que vaya al grano directamente. No puede estar esas. Bueno, es un modo también de inculturarse, ¿no? Uno puede decir, bueno, habrá ciertos tipos de música, siempre y cuando sean lícitas dentro de la iglesia, también sería factible. Los cantos, que algunos cantos pueden ser también en lengua vernácula, por ejemplo en español, concretamente en Panamá o en Argentina, mi país, bueno, claro, está perfecto. Ahora, pero tomar la excusa de la inculturación para cambiar por completo los misterios de la liturgia, bueno, eso ya en realidad es, de vuelta volvemos al modernismo o progresismo, intentar prostituir la fe, prostituir la religión, bajo la excusa, la capa de tratar de modernizarse, ¿no? Ahora, y aquí hay un tema que es muy, no sé, perdónenme, pero no conozco mucho la cultura argentina. Yo soy de un país, Panamá, dice que es, fíjese, es políticamente suramericano, geográficamente centroamericano, pero culturalmente somos caribeños. Entonces, como caribeños, somos muy ¿sabes, no? De que la bulla y el baile y la cosa. Sin embargo, hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer. Yo creo que es un poco influencia protestante. Queremos provocar sensaciones, ¿no? Entonces, en la misa la gente tiene que sentir, entonces, no sé si es el camino correcto o no, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que lo que ocurre en la misa es tan aburrido
tan así como muy cuadrado como que la gente se duerme. Entonces, yo tengo que hacer algo para que la gente sienta. Bien. Entonces, pienso que eso sería un poco de prostitución de la Santa Misa, padre, ¿verdad? Bueno, concedamos por un momento, concedamos que hay que modernizar la liturgia. Concedo. Vamos a hacer un ejemplo. Antiguamente la misa se hacía en latín, el cura mirando al crucifijo, mirando al sagrario, porque era lo más importante. Ahora el cura está dado vuelta, pongámosle. Antiguamente los cantos eran en gregoriano o eran más aburridos. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiémoslo, pongámosle un poco de bombo, un poco de guitarra, un poco de movimiento, un poco de, no sé, pongámosle cualquier, de bachata o cualquier barbaridad que uno se le ocurra poner en canto de misa. Ok, fenómeno, excelente. Pongámosle que tenemos que usar los colores más lindos, más vivaces, mucho más alegres, porque el otro era muy anticuado, nada más que el color verde para el tiempo ordinario, el color rojo para el color de los mártires, el color negro cuando había un difunto. Bueno, hagamos de cuenta que la iglesia se modernizase de esa manera. Estoy hablando de modo hipotético, de modo, seguramente esto no ha pasado en ningún lado, ¿no? Seguramente no ha pasado en ningún lado. ¿Qué pasaría si la iglesia se modernizara de esa manera? Supuestamente debería estar lleno los templos, porque antes la gente no entendía nada, se aburría, se quería matar cuando iba a misa, y ahora la gente, en esa hipótesis que estoy planteando, debería estar contentísima, los templos así llenos de gente, y que toda la gente se va del protestantismo y va a la iglesia católica porque la iglesia se modernizó. Bueno, esto pasó en la realidad. Estadísticamente, estadísticamente, hoy en Panamá, ¿va más gente a misa que antes o no? Listo, ya está, se acabó. Una cuestión empírica. Ni siquiera nos metemos en el tema teológico. Una cuestión puramente estadística, ¿no? Que van a decir, no, padre, usted es una falacia. Porque en realidad el mundo mismo se laicizó, se volvió más superficial, etcétera, etcétera. Bueno, pero escúcheme, entonces de vuelta, vamos de vuelta a esa hipótesis. ¿Qué pasa entonces con en muchos lugares del mundo conocido, católico, donde en muchos lugares se cuida la liturgia, sea el nuevo modo de celebrar la misa del Vaticano II, la liturgia reformada, sea, como en algunos lugares se permite, la liturgia antigua llamada la misa tradicional, porque hay un montón de gente que quiere ir voluntariamente a aburrirse, gente joven, y están llenas las iglesias. Si quieren aburrir con esa misa espantosa, anticuada, horrible, llena de incienso, ¿no? Rancia, con latines, ¿por qué está llena? Que alguien me explique a mí estadísticamente esto. Yo no me lo explico. ¿Mm? ¿Se entiende la paradoja? Alto y claro, padre. Muy bien. Mm. Padre, porque es que lo que pasa es que es un poco lo que le pasa a alguna gente que quiere que va a hablarle a los jóvenes y piensa que debe hablarle. Bueno, yo soy un hombre de más de 50 años, voy a ponerme a hablar como un peladito para llegarle a los jóvenes porque ese es el modo, ¿no? Sí. Entonces, padre, pero entonces, diríamos un católico, ¿no? Un católico, ya hablándole un poco de práctica, un católico, ¿qué debe, si no es aburrirse, si no es, a veces, como decía usted, pues gente que iba a la misa y no entendía latín, pero la vivía? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos pasa realmente cuando estamos yendo a la Eucaristía? Bueno, no sé qué nos pasa en general, digo, qué nos pasa en particular. Lo que sí puedo decir es que hay una gran crisis de fe, hay una gran falta, enorme falta de formación. Nadie ama lo que no conoce. Entonces yo no sé exactamente lo que es la Santa Misa, ¿no? Obviamente que voy a ir como empujado, como obligado, como arrastrado, como si fuera una especie de obligación de peso. Si yo no sé que ahí, en ese lugar, en ese pedacito que aparentemente uno ve pan, o uno ve esas gotitas que aparentemente uno ve vino, está verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo que se entrega por mí en cada altar. Que yo sé que es el lugar donde uno puede ir a adorar a Dios. De aquello que Jesús dijo, ¿no? No habéis podido ni siquiera una hora velar conmigo. ¿Se acuerdan? El Jueves Santo, en la noche, lo hacemos siempre en la Semana Santa, en el Jueves Santo, ¿no? Si uno supiera que va a acompañar a Jesús en el sacrificio de la cruz, bueno, sería distinto. ¿Cuál es la razón? Porque muy probablemente porque la iglesia está en crisis, esto es verdad, porque nuestra formación católica, somos unos discapacitados espirituales hoy nosotros. O sea, no tenemos formación católica en general. Nuestro catecismo, de las primeras nociones que recibimos en la parroquia o en algún colegio católico, entre comillas, católico, muchas veces es muy deficiente. Por eso la necesidad de que uno como católico se forme. O sea, a tiempo atrás capaz que no había, o sea, había excusas.
porque yo no tenía plata o dinero para comprarme un libro como Rollo Malkin, por ejemplo, o cualquier otro. Hoy por hoy, hoy por hoy no tengo excusa, porque todo el mundo tiene un teléfono con internet, tiene internet con la computadora. Entonces, puedo formarme, ¿no? O sea, no tengo excusas. Pero bueno, en gran parte creo que es la falta, es la crisis de la iglesia, por un lado, y eso es la falta de formación seria de parte de los católicos. Padre, le voy a hacer una pregunta de su país, porque Sí. ya me intriga. En su país, yo he visto cosas que me hacen llorar de tristeza y otra de alegría. O sea, veo una generación como usted, como sacerdote, y otros laicos que usted entrevista que son personas de verdad admirables. Y hay otro extremo, hay una gente de verdad que son wow, que tienen son tremendos, no para no decir nada que vaya a pecar, ¿no? Pero bueno, el punto está en que yo quisiera preguntarle sobre los buenos. ¿A qué atribuye usted esta generación? Algunos son amigos suyos, otros no conocidos, de personas jóvenes que nacieron después y que han encontrado en la cultura clásica, en el estudio, en el desarrollo, y han sido de alguna manera una tabla de salvación incluso para gente mayor, de desentrañar lo que está pasando para ver si ese modelo lo podemos nosotros imitar en otros países, qué sé yo, o ayudar a que esto se siga dando? Bueno, es una opinión mía totalmente, digamos, falible, ¿no? Yo creo que nosotros, los de mi generación, hace pocos días cumplí 44 años, ¿no? Somos totalmente deudores de una o dos generaciones para atrás que lucharon muchísimo para dejarnos una cultura católica en un ambiente totalmente hostil, absolutamente hostil. Pongo el ejemplo de, pongámosle un sacerdote, acá atrás mío, perdón, acá de este lado sería, ahí ustedes pueden ver el cuadro del padre Leonardo Castellani, un gran sacerdote jesuita muy bueno, que fue expulsado prácticamente de la compañía de Jesús, ¿no? por lo bueno que era, en tiempos de la compañía, bueno, como también está ahora, como siempre, turbulenta, y se dedicó toda su vida a una gran obra de apostolado a nivel literario, filosófico, teológico, pero aullando como los perros, o sea, aullando solo. Era un loco, de hecho le decían el cura loco, ¿no? O el profeta incómodo. Porque, bueno, los profetas siempre en tiempos que están vivos están tratados como locos o maltratados, ¿no? Bueno, y como ellos, una banda grande de laicos, algunos de ellos incluso mártires, por ejemplo, Sakeri, un gran mártir argentino, profesor laico, que fue matado, fue asesinado frente a su familia por la guerrilla, por el comunismo aquí en la década del 70. Dos o tres generaciones, diría yo, de hombres cabales, católicos de fe, en serio, que lucharon contra la corriente, aún contra la corriente progresista, contra la teología de la liberación, que nosotros ahora somos enanos parados en los hombros de esos gigantes, ¿no? Pero que a su vez también, bueno, en parte porque la rebeldía de todos, o sea, de nosotros, de querer decir el rey está desnudo, miren que esta estupidez que están planteando de la ideología de género, de la estupidez inicua del aborto y todo esto, bueno, algo hay que hacer, hay que levantarse. No podemos nada más que quedarnos conversando entre nuestros amigos, nada más. Y a veces hay que poner la cara. Entonces, yo empecé con el tema de los videos, por ejemplo, en concreto, nunca me imaginé, honestamente, lo digo siempre, lo mío siempre fue escribir, o sea, yo escribí los que no te la cuentes son los libros en realidad, ¿no? Que después como veía que la gente no leía, dije, bueno, hay que pasarlo después a video, porque si no la gente no tiene tiempo o no está habituada a leer. Pero creo que es parte de nuestra vida de poner el cuerpo y decir, intentar por lo menos hacer algo en el poco tiempo que uno tiene de vida. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.